Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de responsabilidad civil organizado por Lawyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Juan García, quien nos va a exponer el tema de la responsabilidad civil en las obligaciones de medios y de resultado. El doctor Juan García es doctor en Derecho y magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Piura. Es árbitro y conciliador extrajudicial, coautor del libro El internamiento preventivo en el sistema penal juvenil peruano. Ha publicado el ensayo La responsabilidad civil médica en el Perú en la revista de la Asociación Española de Defensa Médica, considerado como árbitro evaluador sobre temas de responsabilidad civil médica en la revista científica Criterio Jurídico de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Estimado doctor Juan García, en nombre de Lawyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de responsabilidad civil. Nos sentimos muy honrados con ello y estamos completamente seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, estimado doctor. No. Buenas tardes. Eh, es un placer, un honor para mí compartir con ustedes algunas ideas respecto a una clasificación tradicional y bastante polémica, como es la distinción entre obligación de medios y de resultados aplicados al ámbito de la responsabilidad civil. El esquema de la exposición es el que aparece en pantalla. Primero vamos a hablar del origen de la distinción, que nace en Francia. Algunos dicen que hay unos vestigios incluso en el derecho romano. Luego definimos lo que entendemos por obligaciones de medios y obligaciones de resultados. También ponemos énfasis en algunos cuestionamientos que se le ha hecho a esta división de las obligaciones. El ámbito de aplicación, si es que es aplicable a todas las obligaciones, dar, hacer o no hacer, o solamente se ciñe o se limita a las obligaciones de hacer. Los criterios de diferenciación para saber cuándo estaríamos ante una obligación de medios y cuándo ante una obligación de resultados. Luego, el acogimiento de esta distinción en el derecho comparado, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y finalmente comentaremos un precedente administrativo expedido por su salud donde hace alusión a esta división de las obligaciones. Empezamos entonces hablando de la génesis de la distinción. Se atribuye al jurista francés René de Moore, profesor de la Universidad de París, el haber elaborado esta distinción conceptual entre obligaciones de medios y obligaciones de resultados, al escribir su quinto tomo de su Tratado del Derecho de las Obligaciones en el año 1925. Sin embargo, hay algunos autores que señalan la existencia de vestigios de esta clasificación, inclusive remontándose al derecho romano, donde se hablaba de relaciones jurídicas o contratos traslativos y contratos donde bona fides, que eran obligaciones prácticamente donde el deudor se excluía de responsabilidad con una conducta diligente. Otros alegan también que el inicio de esta distinción tiene su origen en Alemania, precisamente en la obra de Bernoff, cuando comenta el proyecto del Código Civil Alemán, el BGB, y es ampliada esta clasificación en la obra de Fischer
¿no? Cuando él se refiere a las obligaciones objetivas y subjetivas. La distinción que nos ocupa también la vamos a encontrar en algunos manuales con diversas denominaciones. Por ejemplo, Massow, ¿no? Los hermanos Massow hablaban de deberes generales de diligencia y prudencia, refiriéndose a las obligaciones de medios, y obligaciones determinadas para referirse a las obligaciones de resultado. Actualmente, doctrina italiana habla, por ejemplo, de obligaciones gobernables y obligaciones no gobernables. También en algunos estudios se refieren a ellas como obligaciones de conducta para las obligaciones de medio y obligaciones de fines para las obligaciones de resultado, o también las vamos a encontrar como obligaciones subjetivas y obligaciones objetivas. ¿Qué entendemos entonces por obligaciones de medios y qué entendemos por obligación de resultado? Cuando hablamos de obligaciones de medios, el deudor no asegura un resultado específico y solo se compromete a seguir diligentemente una conducta que ordinariamente conduce a tal resultado, pero que bien este no puede producirse. Es decir, el deudor se libera y la relación jurídica obligatoria se extingue si es que prueba un actuar diligente, aun cuando no se consiga la satisfacción del interés final que tiene el acreedor. Esto es el resultado. ¿Cuáles son las obligaciones clásicas que se dice que son de medios? Por ejemplo, las que asume el médico. Sabemos que el médico, así el paciente no sane, no recobre su salud, pero él ha actuado conforme a la lex artis ad hoc, es decir, conforme a los protocolos, con la diligencia correspondiente, él ha cumplido, ¿no? Y no se le puede atribuir responsabilidad porque el paciente fallece o porque el paciente continúa enfermo, ya no depende de él. Igual el abogado está sometido a obligaciones de medios por regla general. Sabemos que un abogado puede plantear ante el juez una teoría, el caso bastante solvente, concurrir a todas las diligencias, actuar en todas ellas de una manera apropiada y sin embargo su patrocinado pierda el proceso. Y esto ya no se califica como un incumplimiento, ¿no? Basta con un actuar diligente para que se diga que él ha cumplido. Distinto es en las obligaciones de resultado, donde no basta que el deudor actúe diligentemente, sino que es necesario alcanzar el resultado prometido y esperado por el acreedor. Un ejemplo clásico son las obligaciones del transportista, que implica la movilización de un punto a otro en un tiempo determinado y en cuyo desplazamiento no exista ningún daño para el pasajero ni para sus bienes, ¿no? Tiene que trasladarlos de manera incólume. Acá sí tenemos que alcanzar este resultado prometido y no basta, no es suficiente con un actuar diligente, sino que para liberarse de responsabilidad, en este supuesto el deudor tendría que demostrar o que cumplió o sino que no se llegó a tal cumplimiento por un supuesto de fractura del nexo causal, una causa ajena que no le es imputable. Llámese caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero o el hecho del propio acreedor. Vemos pues, entonces, hablábamos de los servicios médicos, que por regla general se dice que el galeno asume obligaciones de medios, al menos en el supuesto de medicina curativa. Cuando hablamos de medicina satisfactiva, vamos a ver más adelante si se discute si es que el cirujano plástico, si el dentista asume obligaciones de medios o de resultados, ¿no? Por ejemplo, la casación 220-2013 de Lima dice que al tratarse el servicio médico de una obligación de medios, se entiende cumplida al realizar diligentemente los medios tendientes a que se produzca un resultado, independientemente si se logra o no dicho resultado. Entonces,
¿Por qué? Es un ejemplo clásico de las obligaciones que asume el médico como una obligación de medios. Porque imagínense, esta presentación que aparece como un meme, ¿no? Muchas veces es lo que se ve en la realidad, en el sector de emergencias de los nosocomios, de las clínicas, donde llegan personas que están en un estado muy de gravedad y urgencia, con balas en un tórax, acuchillados. Entonces, ahí no podemos exigir que el médico logre la sanación o la curación, porque efectivamente no depende de ellos. La medicina es un sector, una ciencia, donde el riesgo, el azar es inherente. Por eso se le dice al médico, generalmente, doctor, dicen los familiares, haga todo lo posible, ¿no? Haga todo lo posible, no le dicen, doctor, le exijo que usted lo sane. Si es que ante cada muerte de un paciente o no curación se le exigía responsabilidad al médico, nadie se dedicaría a ejercer la medicina, ¿no? Porque como les digo, el alia está tan presente, ¿no? Depende de la edad, de las defensas, de la gravedad de la enfermedad, y esto no está bajo el control de los médicos. Por ejemplo, en un tratamiento contra un cáncer, depende del avance de la enfermedad. Una cirugía de trasplante de órganos, una cirugía en unas zonas delicadas como el cerebro. Entonces, ello definitivamente que no depende pues del galeno, no se le puede exigir una responsabilidad eh, si es que no se constituye o no se llega a la sanación. ¿Quién más? Miren, otra obligación de medios. Por ejemplo, la que asumió Jorge Fossati, ¿no? Me parece un buen ejemplo. Él hace un año encontró a la selección penúltima en la tabla de posiciones y actualmente está última, ¿no? Pero él, como incluso dice acá en la presentación, él no prometió resultados, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si es que a él se le pagara por resultados? No hubiera recibido remuneración alguna porque casi todos los partidos que ha jugado la selección peruana los ha perdido, no ha tenido un resultado feliz, ¿no? Y es más, o sea, por esta falta de resultados ni siquiera se lo puede desvincular. Si se lo desvincula de su cargo de forma unilateral, inclusive se le tiene que pagar una penalidad, ¿no? Entonces, esta es un ejemplo de obligaciones de medios. Otro ejemplo de obligaciones de medios, un ejemplo discutible es las obligaciones que asume el mediador en la venta de inmuebles, lo que se le denomina comúnmente el corredor en venta de inmuebles, departamentos, casas, ¿no? ¿Qué es lo que dice un sector? ¿No? Señalan que el corredor tiene una obligación de resultados sometida a una condición suspensiva, como es la venta del inmueble. Si se vende el inmueble, a él se le paga un premio, una comisión, ¿no? Generalmente en porcentaje del valor de este inmueble. Sin embargo, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo ante estas discusiones que habían en los órganos de instancia? Ha fijado una posición, ¿no? Ha unificado doctrina y señala que las obligaciones del mediador en la venta de inmuebles es de medios, ¿no? Y en la sentencia que tenemos a la vista, se estudia un caso en el cual una persona, un mediador, se compromete a vender un inmueble, un piso, ¿no? Lo que acá llamamos un departamento, a la suma de 225.000 euros, consigue un futuro comprador, ¿no? Conversa, le enseña va, visita el inmueble, conversa con él, el comprador finalmente le dice que no está interesado en el inmueble. 2 meses después, ¿no? Ya sin tener en cuenta al comprador, la dueña del inmueble
vende a este futuro, le vende a esta persona, le vende el inmueble, ya no a los 225.000 euros, sino a la suma de 200.000 euros, sin conocimiento del corredor. Pero cuando él se entera, solicita la comisión que había sido pactada en 15.000 euros. La dueña se opone diciendo que él no ha tenido participación en la venta, que ha sido una venta directa y además que el precio es menor al que ella le había indicado al corredor. Por lo tanto, no había cumplido su obligación de resultados. El Tribunal Supremo señala que el mediador encargado de la venta de una vivienda sí tiene derecho a la retribución íntegra de la comisión pactada cuando su gestión resulta decisiva o determinante para el buen fin o éxito del encargo realizado, independientemente de que la venta se lleve a cabo sin su conocimiento y que el precio final resulte menor inclusive. Y en esta sentencia, miren cómo el más alto Tribunal Jurisdiccional de España establece que las obligaciones del mediador de venta de inmuebles es de medios, ¿no? Cualquiera, pensamos que sería a veces de resultados, porque le pagan la comisión siempre y cuando se llegue a un exitoso transferencia de la propiedad. Obligaciones de resultado, también las que asumen los arquitectos, por ejemplo, cuando se les encarga realizar un plano, algunas maquetas, las obligaciones de custodia que tienen los bancos respecto a los bienes guardados en cajas de seguridad, las que asumen los radiólogos para realizar placas de rayos X, tomografías, etcétera, ¿no? Los laboratoristas, por ejemplo, si alguien va y quiere saber cómo está su nivel de colesterol, de triglicéridos, la clase de sangre que tiene, el clase o tipo de sangre, ¿no? Entonces, estas son obligaciones de resultado. También el contrato de trabajo sometido a cláusulas de un rendimiento mínimo. Incluso cuando se comentan los principios Unidora, ¿no? Se señala, se pone un ejemplo de cómo un contrato de trabajo puede ser sometido a una obligación de resultado. Se dice, si alguien se obliga a vender 15.000 productos en una zona determinada durante el periodo de un año. Llegado el fin del año, llegado el fin de este término, solamente ha vendido 13.000 de los productos. Se establece que hay un incumplimiento en este caso. Las obligaciones del operador turístico también son obligaciones de resultado. El operador turístico se obliga, por ejemplo, a dar traslado, hospedaje, alimentación, visitas a los museos, cruceros, entre otra gama de prestaciones, que todas ellas conllevan a un resultado que tiene que ser el disfrute del viaje. Claro, si el cliente quiere gozar de un viaje de placer o vacacional, todas estas prestaciones complejas tienen que llevar a que el mismo sea pues placentero y que satisfaga el interés final que él tiene, por el cual él asumió pues o compró este paquete de viaje, ¿no? ¿Cuáles son los cuestionamientos que se le hacen a la distinción de obligaciones de medios y obligaciones de resultados? Una posición dice que en todo tipo de obligación existen al mismo tiempo medios y a la vez resultados. En nuestro país, el doctor Felipe Osterli, ¿no?, con Mario Castillo Freire, señalan pues de que toda obligación es a la vez tiene un resultado, porque dicen ellos, cuando alguien se compromete en una relación jurídica obligatoria, aspira a algo, tiene una finalidad. Y esto es, o sea, obviamente, ¿no? Que sí, cuando alguien asume una obligación, sea en posición de deudor o acreedor, pues tiene una aspiración, es el motor de esta relación jurídica obligatoria, pero la distinción no niega eso. Lo que la distinción dice es que
en la obligación de medios basta con una conducta diligente para que se dé por cumplida. Y en la de resultados, sí, tiene que llegarse a satisfacer ese interés final. El interés final o ese resultado o el opus está, como diría Mengoni, en obligaciones, ¿no? Es exigible. En la obligación de medios no, está extra puertas o extramuros de esta obligación, si es que es de medios. No se le puede exigir un resultado. También se dice que la clasificación es demasiado hermética. Por eso se propone una clasificación más amplia que hable de obligaciones de resultados reforzadas, obligaciones de resultado ordinarias, obligaciones de medio ordinarias o atenuadas. Pero esta cuestionamiento, esta crítica que se hace, en realidad no la niega, sino que está proponiendo de alguna u otra manera una amplitud, porque considera esta distinción demasiado elemental o pobre, ¿no? También hay aquellos que señalan que la clasificación es dogmática y no tiene acogida legal, pero sabemos que generalmente, ¿no? No una institución o una figura jurídica no tiene que estar regulada en una norma, en un código, en una ley, para que sea acogida por la jurisprudencia, por el derecho vivo. Por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad civil nomás, en nuestro país utilizamos día a día la figura de la pérdida de chance, el proyecto de vida, ¿no? Inclusive más he visto en temas laborales que se hace alusión a los daños punitivos, ¿no? Se ha traído esta figura ajena de manera inapropiada, pienso yo, y se la está introduciendo en la jurisprudencia en el ámbito laboral. Entonces, no hace falta, pues, de que esta clasificación tenga acogida normativa expresa para que pueda ser, pues, aplicada en nuestro derecho que utilizamos día a día. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? En el ámbito de aplicación, las obligaciones de medios y de resultados es en realidad un subtipo de las obligaciones de hacer. Y esto explica que usualmente haya tenido vinculación estrecha con las prestaciones contractuales asumidas por los profesionales liberales. Las obligaciones de dar y las obligaciones de no hacer son siempre de resultado, ¿no? Por su propia naturaleza. En una compraventa, en la cual hay una obligación de parte del vendedor de entregar el bien mueble o inmueble, no solamente él cumple, ¿no? Realizando una conducta diligente, sino que tiene que transferir la propiedad de ese bien, hacer la entrega del mismo. En un comodato, a alguien le dan de manera gratuita para que utilice temporalmente un bien. Cuando él, el comodatario, debe restituir al propietario este bien, no va a hacer todo lo posible por devolver el objeto, no, sino que tiene que, pues, entregarlo efectivamente este bien a su propietario, porque si no, incurre en responsabilidad. Igual sucede en las obligaciones de no hacer, ¿no? En las obligaciones de no hacer, por ejemplo, en guardar un secreto. No es que yo voy a hacer todo lo posible por guardar un secreto industrial, un secreto que yo he tomado conocimiento porque he estado trabajando para determinada persona, ¿no? Y tengo obligaciones de mantener la reserva. Entonces, no es que me libero simplemente haciendo todo lo posible. Acá hay una prestación de resultados. Si es que me obligo a no realizar la competencia en determinado ámbito y por determinado tiempo a una persona, tampoco puedo asumir el mismo negocio, realizar esa conducta prohibitiva. Igual, si alguien se obliga a no realizar una construcción. Entonces, por su propia naturaleza, como digo, las obligaciones de dar y no hacer son siempre obligaciones de resultado. ¿Cómo diferenciamos si estamos ante una obligación de medios o ante una obligación de resultados?
hay ciertos criterios que nos permiten saber o de alguna manera tomar dirección en qué clase de dirección en qué clase de obligación, con qué clase de obligación nos encontramos. El principal es la voluntad expresa o tácita de las partes. Este es el primer criterio al que debe acudir el intérprete para saber la clase de obligación en la que nos encontramos, lo que han dicho las partes. Puede ser una voluntad expresa, por ejemplo, en esta casación 1258-2013 Lima Norte, dice que las obligaciones que asumen los médicos son de medios, salvo casos muy excepcionales donde, por ejemplo, un cirujano plástico se compromete a un resultado específico. Es decir, claro, ¿no? Alguien, el médico puede ofrecer un resultado expresamente, y si es que es así, debería cumplirlo, ya no bastaría con su conducta diligente. También puede darse una voluntad, una manifestación de voluntad tácita, como vemos en una sentencia que se dicta en España, donde el médico, los pacientes o las personas interesadas solicitaron que les elimine el vello corporal mediante un tratamiento de láser, y en el contrato se señalaba que había una garantía de reembolso de todo el precio que se le había pagado al médico. No todos los honorarios se los devolvía, sí a los interesados, a los pacientes les crecía nuevamente el vello durante el periodo de 5 años. Y efectivamente esto sucedió. Los, los clientes van, reclaman la devolución del dinero entregado, el médico se niega y el tribunal señala, dice, de la literalidad del contrato, no da lugar a dudas sobre la evidente obligación de resultado asumida bajo la estipulación de reembolso al 100% en caso de que el vello crezca de nuevo durante un periodo de 5 años. O sea, tácitamente, ¿qué es lo que estaba diciendo? Si es que él devolvía este dinero, que pues se estaba comprometiendo a un resultado específico, concreto, prometido. También otro criterio bastante importante es el alia o riesgo que existe en la prestación asumida. Si usualmente en los contratos no se estipula, no se dice textualmente si es que son obligaciones de medios o de resultados. Entonces, otro criterio que se pasa a ver es el riesgo, la aleatoriedad que existe en estas prestaciones. Entonces, cuando el logro del resultado escapa del control del deudor, porque depende de circunstancias ajenas a él, la obligación se califica como de medios, ¿no? Es una obligación no gobernable, como dirían algunos juristas italianos, como la que tiene el médico, como la que tiene el abogado usualmente, que depende de otros factores, ¿no? Él no tiene el gobierno, el control. Lo que sí tiene alguien que solamente va a hacer una placa o un plano o una maqueta, ¿no? Luego, la postura activa o pasiva del acreedor en el cumplimiento, ¿no? También a veces se especifica como un criterio a tener en cuenta el precio, la equidad, pero ya son de alguna u otra manera residuales. Los dos principales a los que usualmente se recurre son la voluntad y el riesgo que existe en la prestación asumida. No, los demás, la postura activa, pasiva del acreedor, la equidad, el precio, la individualización de la prestación, son residuales que acompañan a los dos primeros ya mencionados. Se dice que esta es una división de las obligaciones que ya está en abandono. Yo no creo que sea así, ¿no? En el derecho comparado, vamos a ver cómo sí tiene acogida, ¿no? Por ejemplo, los principios sobre los contratos comerciales internacionales del año 1994 emplean esta clasificación en 2 artículos, ¿no? Ellos señalan que en la medida en que la obligación de una de las partes implique un deber de alcanzar un resultado específico, esa parte está obligada a alcanzar dicho resultado. Está refiriéndose a una obligación de resultados
Y por otra parte dice, en la medida en que la obligación de una de las partes implique un deber de emplear los mejores esfuerzos en la ejecución de la prestación, esa parte está obligada a emplear la diligencia que pondría en circunstancias similares una persona razonable de la misma condición. Acá se llama obligación o el deber de emplear los mejores esfuerzos. Así se le denomina en los principios a las obligaciones de medios. Y hace alusión también a un estándar de diligencia, que es el estándar de diligencia de la persona razonable. Antes, en terminología que algunos califican como tal vez con un tufillo machista, se hablaba del hombre razonable, ahora se habla de la persona razonable o del padre de familia razonable, ¿no? Ahora ya los principios por eso han cambiado y utilizan, ¿no? Como estándar el término persona razonable. Y miren cómo los principios también, ante la duda respecto a qué tipo de obligación es la que se presenta en el caso específico, dice que se tenga en cuenta, entre otros factores, los términos en los que se describe la prestación en el contrato, que no es más sino la voluntad expresa o tácita que ha sido estipulada por las partes. También utilizan como un factor a tener en cuenta el precio. El grado de riesgo también se señala, que es el alia, como ya lo hemos indicado. La capacidad de la otra parte para influir en el cumplimiento de la obligación, que no es sino la postura activa o pasiva que debe tener el acreedor en el cumplimiento. Esta clasificación de las obligaciones también se encuentra presente en el Código Civil y Comercial de Argentina, vigente desde el 1 de agosto del 2015. Igual está también regulada ya en el proyecto del Código Civil de Colombia. Interesante el Código Civil colombiano en proyecto, ¿no? Utiliza esta clasificación, incluso dice en caso de duda, si es que la obligación es de medios o de resultados, se tiene como una obligación de medios. Este código lleva debatiéndose ya hace algunos años, más o menos 2020, y tengo entendido que está próximo inclusive a concluirse. Entonces, esta clasificación no es que esté desfasada, que esté siendo abandonada, sino que yo considero que por el contrario está siendo integrada ya en algunos cuerpos normativos, ¿no? Usualmente desde su nacimiento ha sido una clasificación que sí ha tenido interés en doctrina y en jurisprudencia y ahora está asumiendo también cierta regulación normativa. Vamos a ver ahora ya cómo es que se está aplicando en nuestro país esta clasificación, usualmente en el ámbito de la responsabilidad administrativa de los médicos, ¿no? Para ello, previamente, vamos a hablar de medicina curativa y medicina satisfactiva, porque usualmente se vincula a la medicina curativa con las obligaciones de medios y a la medicina satisfactiva con las obligaciones de resultados. Cuando estamos ante medicina curativa, por ejemplo, cuando el paciente va al médico pretendiendo el restablecimiento de su salud o mejora de la misma. Es decir, en palabras comunes, porque está enfermo, tiene una dolencia, una afectación en su organismo. Sin embargo, también hay otra clase, otro tipo de medicina, que es la medicina satisfactiva, estética, voluntaria o no necesaria, se le llama también. Se dice que en este ámbito el sujeto, ya no se habla muchas veces de paciente acá, sino inclusive se habla de cliente, acude al galeno no para la curación de una dolencia, sino para que le mejore su aspecto físico, lo embellezca o para que transforme su actividad biológica, que le permita practicar el acto sexual, por ejemplo, sin utilizar otros métodos anticonceptivos. Usualmente, las especialidades que se dice que forman parte de la medicina satisfactiva son cirugía estética,
las prácticas o actos médicos de vasectomía, ligadura de trompas, en temas odontológicos también, ¿no? Acá se señala, según los que alegan esta clasificación de manera radical, que el cliente o el paciente ya no va enfermo, sino intentando satisfacer otros intereses. Y hacen una distinción, inclusive, según el ámbito de la medicina en la que nos encontremos, respecto del tipo contractual. En la medicina curativa se habla de que la prestación de los servicios médicos encaja dentro de un contrato de locación de servicios donde el galeno asume obligaciones de medios. En cambio, en la medicina estética se dice que es un contrato de obra y el médico está sujeto a obligaciones de resultados. Entonces, como hablamos en medicina curativa de obligaciones de medios, se responde en base a factores de atribución subjetivos, que sabemos que son el dolo o la culpa, en cambio que en la medicina estética, la única forma en la cual el cirujano se liberaría de esta obligación y daría, si es que no cumple, sería mediante una causa ajena, ¿no? Como las ya mencionadas, caso fortuito, fuerza mayor. Y esto es lo que precisamente establece el precedente de su salud. Es un precedente administrativo dictado por el Tribunal de su Salud. Dice, en una obligación de medios, en el ámbito de la medicina curativa, el paciente no podrá exigir al proveedor un resultado, porque este no resulta previsible y asegurado. En una obligación de resultados, como en la medicina satisfactiva, el consumidor espera que se le asegure un resultado, el cual no solamente es previsible, sino que constituye en la práctica la razón por la cual se ha contratado dichos servicios, ¿no? Vemos cómo se vincula la obligación de medios con medicina curativa y la obligación de resultados con medicina satisfactiva. Se distingue entonces de manera radical entre los dos ámbitos de la medicina, pero esto sabemos que en la práctica no es muy fácil encuadrar un determinado acto médico en así, de manera fácil, cristalina, diáfana, en un determinado ámbito, pues hay intervenciones que tienen una doble vertiente. Por ejemplo, y esto lo resolvió una sentencia antigua ya del Tribunal Supremo Español, que conoce la demanda de una mujer que va a que se le haga una reducción mamaria porque le dolía la espalda, ¿no? Y a la vez quería también una mejora estética. Sin embargo, al momento de que se le practica esta cirugía, se le provoca una necrosis con destrucción de la zona del pezón en la mama izquierda. Cuando el Tribunal Supremo analiza el tipo de actuación a la que estaba sometido el médico y la naturaleza de esta obligación, señala que en este caso específico hay un carácter bidimensional. Señalando textualmente, dice que a la finalidad curativa de la intervención se le añade la satisfactiva, participando entonces la prestación médica de un doble carácter, ¿no? Es un acto bidimensional. Es que en la práctica, pues, es muy difícil. Muchas veces se difuminan, se desvanecen las fronteras entre ambos sectores de la medicina, porque en un determinado acto puede cumplir a la vez una función curativa y una función estética. Por ejemplo, en temas oftalmológicos, si alguien va por una operación porque padece de miopía y la misma no es tan ostensible, ¿no? No podemos decir que solamente se está buscando un mejoramiento estético o es una medicina satisfactiva, porque sabemos cuáles son las consecuencias de la miopía, muchas veces la cefalea y otras enfermedades que ocasiona, igual con los tratamientos odontológicos. Cuando alguien va ante el odontólogo para que le haga una curación dental,
o para que le posicione los dientes de una manera que le permita masticar de manera adecuada, no solamente va, pienso yo, por temas estéticos, sino que miren cómo la salud bucal también se asocia con la salud digestiva, ¿no? Una mala salud bucal conlleva de alguna manera trastornos, enfermedades digestivas, lo que a su vez desencadena pues otras enfermedades está relacionado con nuestro organismo. El ámbito de la cirugía estética no siempre se persigue el embellecimiento físico, ¿no? Ya hemos visto el caso que les comenté de la reducción de mamas porque padecía de dolores de espalda, una rinoplastía porque se había desviado el tabique y lo que le producía dificultades respiratorias. Todos estos ejemplos que les estoy poniendo son de casos que han sucedido en el ordenamiento jurídico comparado, en los cuales se dice que la distinción entre ambos tipos de medicina es en la práctica bastante difícil. Es más, se critica también el precedente de su salud si es que vamos a la definición que da la Organización Mundial de Salud por lo que entendemos por salud. Salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, conforme a esta definición amplia que da la OMS, la medicina curativa o necesaria ya sobrepasa las simples dolencias físicas y abarca también el bienestar mental y social. Entonces, bajo este precepto, si tenemos en cuenta que una persona cuando va a realizarse mejoras estéticas, muchas veces lo hace para superar ciertos complejos, timidez, inseguridad social, supongamos que tiene una cicatriz congénita o adquirida en el rostro, no sé, algunas deficiencias, estos aspectos inciden en la salud mental del paciente. Entonces, tal clase de intervención no puede ser calificada como un frívolo o banal esteticismo, sino que hay que estar en el supuesto y en los hechos del caso que se está analizando. Luego, el precedente de su salud continúa, ¿no? Continúa señalando y dice, las obligaciones de medios se enfocan en la diligencia. Y aquí se aplica una responsabilidad por culpa, por ejemplo, prestaciones sanitarias de la medicina curativa y obligaciones de resultado. La prestación se dará por cumplida cuando el resultado se produzca, independientemente de que se haya dado un comportamiento diligente o no. Y un ejemplo sería la labor del médico especializado en cirugía. Vemos cómo de una manera tajante asocia la cirugía plástica con obligaciones de resultado. Sin embargo, no se hace la distinción que dentro de la cirugía plástica, por ejemplo, hay cirugías con connotación estrictamente embellecedora, pero también hay otras cirugías con finalidad reconstructiva o reparadora, como ya lo mencioné. Si alguien va al cirujano plástico porque desea porque tiene una afectación de labio leporino o paladar hendido, o presenta cicatrices producto de un accidente, o una persona, una mujer requiere una reconstrucción mamaria porque le fueron extirpados los senos a consecuencia de un cáncer. En estos casos no estaríamos hablando simplemente de una medicina estética, ¿no? Y pues sería injusto que acá el galeno se le someta así a rajatabla a unas obligaciones de resultado. Es más, eh, dentro de las cirugías estéticas hay unas que son de fácil ejecución, por ejemplo un peeling, ¿no?
y hay otras que sí llevan bastante dificultad técnica, como es una abdominoplastía. Y yo pienso de que no se puede imponer en algunos casos donde sí existe dificultad técnica un resultado exitoso al médico en todos los casos. El mismo, este resultado que conforme a la ciencia médica y a la técnica del momento, no está el médico en condiciones de asegurar. Pero para eso el médico tiene que haberle hecho saber al paciente que existen ciertos riesgos, ¿no? Ciertos riesgos, cuando hablamos de riesgos, hay riesgos típicos y atípicos. Y si estamos dentro del ámbito, sí, de la medicina voluntaria, de una intervención quirúrgica meramente satisfactiva o estética, ahí sí el médico tiene que ser bastante riguroso al momento de trasladar esta información respecto de todos los riesgos y complicaciones que puede presentar el acto médico o la cirugía que le va a practicar al paciente. Y si sabiendo todas que hay algunas consecuencias que pueden activarse, salir mal, le dice, acepto, continúe usted con este tratamiento, con este acto médico, entonces no vemos por qué en todos los casos al galeno tiene que exigírsele un resultado exitoso, porque él puso en conocimiento todas estas posibles complicaciones. Entonces, me parece que acá le ha faltado un poco más de detalle, hilar un poco más fino a este precedente que ha expedido su salud. Bastante genérico, bastante radical y por ende criticable. Teniendo en cuenta además que, por ejemplo, en sede de responsabilidad civil, la Ley General de Salud, ¿no? Teniendo en consideración las dificultades que se presentan en la práctica, es que en su artículo 36, en sede de temas civil, ya responsabilidad civil, como les digo, eh, el único criterio de imputación que lo toma para casos de médicos es la culpa. Cuando en este artículo 36 ya mencionado señala que los auxiliares, los profesionales y los técnicos de la salud responden frente a un actuar negligente, imperito o imprudente en sus actividades, independientemente si se trata de obligaciones independientemente si estamos en el ámbito de la medicina curativa o de la medicina estética, ¿no? Con esto doy por concluida mi intervención, ¿no? Espero que les haya sido o les sea de alguna utilidad. Gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna duda, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra, o puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes y el doctor con gusto lo responderá. Sí, doctor, al parecer no hay ninguna pregunta por parte de los participantes. Ha quedado todo claro. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado una invitación de B-Lawyer de participar como ponente en este curso de responsabilidad civil. Ha sido todo un honor para nosotros y para todos los participantes poder escucharlo y poder aprender de usted. Y esperamos en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de B-Lawyer. Nosotros estaríamos encantados de contar con usted nuevamente, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muy amable.